Hola niños, espero que todos estén bien. Vamos a ver las fronteras de Colombia, límites y tratados. Vamos a ver un poco de historia y un poco de cómo son las fronteras de Colombia, ¿listo? Entonces, la República de Colombia se encuentra situada o ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur, ubicada entre la Gran Selva Amazónica y los océanos Atlántico y Pacífico. Cuenta con una extensión continental de 1.141.748 kilómetros cuadrados y su territorio comparte fronteras terrestres con 5 países hermanos, que son Venezuela, Brasil y por el oriente Ecuador, Perú, por el sur y Panamá por el noroeste. Entonces, Venezuela y Brasil por el oriente, o sea, por este lado. Ecuador y Perú por el sur, o sea, por acá abajo. Ecuador y Perú. Y Panamá por el noroeste, o sea, para este lado. Aquí tenemos a Panamá. ¿Listo? El gobierno colombiano también reconoce oficialmente como países limítrofes, o limítrofes son los que tenemos, y no tenemos frontera con ellos, ¿listo? A aquellos con los que tiene tratados de delimitación marítima, o sea, territorio en el que, en el océano, ¿verdad? Y submarina por debajo. Ay, perdón. Marítima y submarina, tales como Nicaragua. Por acá arriba tenemos a Nicaragua. Por acá tenemos a Honduras. Por acá Costa Rica. Entonces digamos que si ven este bordecito, esto es nuestro territorio. Entonces como ven, nosotros tenemos ahí unas fronteras con estos países, porque ellos también ven digamos que esos lugares de agua, los ven ahí enfrente, entonces son también las fronteras de nosotros. República Dominicana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá por el Mar Caribe, así como Ecuador, Panamá, Costa Rica por el Océano Pacífico. Aquí, por ejemplo, por este lado. Vemos acá que Ecuador también podría estar un poco cerca de nuestro océano, entonces ahí es donde está el límite con Ecuador. La frontera colombiana está conformada por 13 departamentos, 12 terrestres y uno insular. Por el orden alfabético, dichos departamentos son el Amazonas, Arauca, Boyacá, Chocó, Cesar, Guajira, Guainía, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés, Bichada y el insular Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. ¿Listo? Esos serían los departamentos que tenemos de frontera. Entonces, vamos a verlos, los vemos en este mapa, más cerca. Listo, entonces acá vamos a ver cuáles son los departamentos donde están la frontera. Volvemos a borrar esto de acá y vuelvo y les explico. Ya miramos cuáles son los primeros. Listo. Entonces, por acá vemos a La Guajira, vemos a Cesar, vemos el norte de Santander, vemos Arauca. Si ven que son todos los departamentos con los que tenemos una frontera, en este caso, ¿con qué país? Con Venezuela, ¿verdad? Esta frontera con Venezuela. Sigamos mirando qué otro tiene frontera con Venezuela. Por acá vemos el Bichada. Y hasta aquí está la frontera con Venezuela, que sería toda esta de por acá. Ahora vamos a ver la frontera con Brasil. ¿Cuáles son los departamentos de la frontera con Brasil? Tenemos La Guajira, tenemos Vaupés y tenemos el Amazonas. Como hasta por acá sería la frontera con Brasil. Tomando un poquito de bichada. Esta sería la frontera con el Brasil, ¿listo? Ahora vamos a ver la frontera con Perú. ¿Cuáles son los departamentos?
Por acá tenemos una parte del Amazonas. Tenemos Putumayo. Borramos esto por aquí. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Nariño. Ah, no, mentiras. Nariño ya no alcanza a ser de Perú, pero sí una parte. Entonces aquí vemos Perú y vemos que este pedacito verde sería nuestra frontera con Perú. Ahora vamos a ver por último la frontera con el Ecuador. Aquí está Ecuador. Entonces sería un pedacito de Putumayo y sería Nariño, ¿verdad? Entonces aquí vemos la frontera con Ecuador. Y por acá vemos el departamento que tiene frontera con ¿qué? Con Panamá, que vendría siendo el Chocó directamente. En este pedacito sería la frontera con Panamá. Ya en este pedazo de acá, en esto que está dibujado por azul en el agua, son las fronteras con los otros países. Acá tenemos una frontera con quién, acá en esta parte de abajo, con el Ecuador. En la parte de arriba tendríamos una frontera con Panamá. Y en esta parte de arriba volvemos a tener una frontera con Panamá. Por acá tenemos una frontera con Costa Rica. Y por acá con otros países. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en este pedacito tendremos una frontera con Venezuela. Porque este es el océano que digamos la parte del océano que es de Venezuela y la parte del océano que es de nosotros. ¿Listo? Entonces ya vemos cuáles son esos departamentos que tienen. Ah, mire, por acá me faltó un poquito de Boyacá. Hay una puntica de Boyacá que tiene un poco de frontera con Venezuela, pero es muy poco. Pero sí está. ¿Listo? Entonces esos serían los departamentos que tienen esa frontera con los otros países. Y pues ahí alcanzamos a mirar algo marítimo. Ya más adelante lo vamos a ver otra vez. Listo. Entonces vamos a ver las fronteras terrestres de Colombia. Las fronteras terrestres fueron las primeras que definió el país para establecer la dimensión de nuestro territorio, para saber cómo nos vemos hoy en día en el mapa, ¿verdad? En ese proceso que tardó más de 100 años, se determinaron los límites internacionales con las repúblicas vecinas, como es Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Esta labor fue iniciada por la antigua Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese tiempo así se llamaba la institución pública del gobierno que hacía este tipo de cosas, la cual posteriormente dio origen al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el que hoy conocemos. Así se llamaba antes, Oficina de Longitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy se llama Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es el que estudia la cartografía, los bordes exactos de cómo está nuestro país para ver bien cómo son nuestros límites. Según datos oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los límites terrestres de Colombia suman 6.342 kilómetros. Qué pena. Eso es todo lo que suma la línea, esta línea de frontera de Colombia. ¿Listo? Eso es lo que suma. Ah, bueno, y teniendo en cuenta la de Panamá. Mira, acá sumaron 2.000 de Venezuela, 1.600 de Brasil, más 1.600 de Perú, más 586 de Ecuador, más 276 de Panamá. Eso suma y nos da 6.243. Perdón, 6.342 kilómetros. Distribuidos de la siguiente manera, como ya les había explicado. Venezuela tenemos un límite de 2.219, con Brasil 1.645, con Perú 1.626, con Ecuador 586 y con Panamá 266. Fíjense que todos estos son kilómetros. Los 12 departamentos que están en la frontera terrestre tienen 54 municipios. Estos constituyen la denominada zona de frontera. Para el año 2001, estimada la población de los departamentos de la frontera en 1.598.474 habitantes. En 2001, hoy en día somos muchos más. Entonces, como ya les había explicado en el otro mapa, aquí ven
la frontera de Venezuela, la frontera de Brasil. Ay, en el otro mapa me había como que descachado un poco con la de Venezuela, con la de Perú y con la de Ecuador. Y esta pequeña que es la de Panamá. Esas serían las fronteras terrestres, ¿listo? Y ya vemos los departamentos que ya se los había mencionado. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un poco de historia aquí. Con Venezuela, la frontera quedó definida por medio del laudo arbitral proferido por María Cristina, reina regente de España, el 16 de marzo de 1891 y por el Tratado López de Mesa Gil Bordes el 5 de abril de 1941. El límite de la longitud quedó por 2.219 kilómetros y va desde Castellers de la Guajira, o sea, desde por acá, hasta la isla de San Jorge, la isla de San Jorge frente a la Piedra del Cucuy del Río de Janeiro. Listo, entonces, hasta por allá abajo. Listo. Con Brasil. Se estipuló de las por medio de los tratados Velázquez Cobo Martins el 24 de abril de 1907 y García Ortiz Mangabeira del 15 de noviembre de 1928, la frontera tiene una longitud de 1.645 kilómetros desde la isla de San Jorge hasta la desembocadura de la quebrada de San Antonio, por acá y por acá. Con Perú se concertó por medio del Tratado Luciano Salomón el 24 de marzo de 1922, con una longitud de 1.626 kilómetros desde la quebrada San Antonio hasta la desembocadura del río Huepí en el río Putumayo, por acá, en el río Putumayo. Listo, con Ecuador. El límite quedó definido por el medio del Tratado Suárez-Bernaza del 15 de julio de 1916. Tiene una longitud de 586 kilómetros desde el río Guapi hasta la desembocadura del río Byron Arcon en el Océano Pacífico, por acá, desde acá. Y por último, con Panamá, se definió por el Tratado Velasco-Victoria aprobado por la Ley 53 de agosto de 1924, este fue el último, con una longitud de 266 kilómetros, desde este de acá, desde el punto equidistante de las puntas de Tocalillo y Ártida en el Océano Pacífico, hasta hasta el Cabo del Tiburón del Mar Caribe, ¿listo? Entonces de aquí hasta aquí. Ya saben cuáles fueron los tratados, cuánto es la distancia de las fronteras con cada país y con cuáles países tenemos frontera terrestre, ¿no? Esto es frontera solo terrestre. Ahora, fronteras marítimas. La soberanía colombiana va más allá de los litorales, se extiende al mar territorial y a la plataforma continental. El mar territorial o aguas jurisdiccionales comprenden las aguas que bañan las costas continentales e insulares hasta una distancia reconocida por el derecho internacional de 13 y 12 millas. Colombia adoptó la tesis del mar patrimonial a 188 millas náuticas, las que sumadas a las 12 millas náuticas territoriales dan una distancia de 370 kilómetros sobre la superficie marina. Entonces ese es lo que tenemos acá. Ellos lo manejan en una distancia que eran millas y bueno, ya lo pasamos a kilómetros, que son 370 kilómetros. Esta soberanía quedó consagrada en los tratados celebrados con Ecuador, en este año con Panamá, en este año con Costa Rica, con Nicaragua, en Honduras, con Estados Unidos, con Jamaica, con Haití, República Dominicana, y se ejerce no solamente sobre las aguas superficiales, sino también sobre el aire y el subsuelo que ellas cubren hasta 200 metros de profundidad. No solamente es el agua aquí por encima, ¿no? Sino también todo lo que haya por debajo de esta agua. Por ejemplo, todos los animales que hay allí, si hay pozos de alguna cosa, por ejemplo, de petróleo. Todo lo que esté debajo del agua también es parte de nuestro territorio.
Aunque en su mayoría Colombia tiene definidas sus fronteras tanto terrestres como marítimas, como lo vemos acá, acá también están todas las terrestres, está la otra marítima. En este apartado estamos hablando de la marítima. Ya hablamos de las terrestres. Listo. Actualmente existe un diferendo con Venezuela por la relación de la plataforma continental en el Golfo de Venezuela. Tenemos ahí una pequeña disputa por un pedazo de este lado de Venezuela, porque pues a veces el país quiere un poco más de territorio, nosotros queremos un poco más de territorio porque pues tenemos un pedazo más grande, ellos tienen otro pedazo, entonces a veces entra en disputa por esos lugares. Con los tratados internacionales, Colombia ha ganado más de 988.000 kilómetros cuadrados de extensión. O sea, Colombia cuenta ahora con 2.129.748 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Este es la actual superficie total de Colombia, 2 millones de kilómetros cuadrados. Teniendo en cuenta que el archipiélago de San Andrés y Providencia se aplica el mismo postulado. Ellos hacen también parte de Colombia. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Entonces nosotros podríamos navegar por acá y nunca estaríamos pasando a otro país. Es nuestro país porque es nuestro territorio todavía. ¿Listo? Aquí lo vemos un poco más claro. Entonces, vean, aquí está la frontera con Venezuela. Por acá más arriba tenemos algunos otros países, entonces aquí estarían fronteras con Haití, con los países que quedan hacia arriba. Por acá también. ¿Qué otro vemos por acá? Vemos Honduras, entonces tenemos acá un poco de frontera con Honduras. Por acá tenemos a Nicaragua, tenemos otra frontera con Nicaragua. Por acá tenemos a Costa Rica, tenemos otra frontera con Costa Rica. Estamos hablando de fronteras marítimas. Y por acá Panamá, tenemos una frontera con Panamá. ¿Listo? Eso es en parte del Océano Atlántico. Ahora vamos a ver el... Ah, no, perdón, en el Pacífico. Ahora vamos a ver el Atlántico. Entonces acá vemos una frontera con Panamá. Hacia allá serían aguas internacionales porque hacia allá ya no hay otro país. Y hacia abajo veríamos las aguas que tenemos el límite con Ecuador. ¿Listo? Esos serían nuestros límites marítimos. Para que lo tengan en cuenta. Muy importante que nosotros como colombianos sepamos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras fronteras, con qué países tenemos fronteras. ¿Listo? Entonces ya, vamos a ver la actividad. Listo, niños, espero que les haya quedado lo más claro posible. En el cuaderno deben desarrollar todos los puntos escribiendo su pregunta y respuesta, ya saben. Entonces, en el primer punto, escribe dónde está ubicada Colombia. Ya lo habíamos dicho en el primero, cuando empecé lo dije. Escribe cuáles son los países con los que limita Colombia, eso lo dije muchas veces. Escribe cuáles son los departamentos que componen la frontera de Colombia, eso también lo dije y lo señalé y los dibujé. Escribe cuáles son los países que componen las fronteras marítimas de Colombia. Eso también lo dije. Ahorita de últimas también volví y lo repetí. ¿Cuánto suman los kilómetros en kilómetros los límites terrestres que tiene Colombia? Los terrestres, eso también ya los había seleccionado. ¿Y cuánto es la extensión total? O sea, se suman los terrestres más los marítimos. Ese dato también lo dije. Total del territorio colombiano en kilómetros. Acuérdense que esos kilómetros cuadrados porque estamos hablando de un espacio. ¿Listo, niños? Espero les haya quedado muy claro. Chao.